96.5. 8:31. Buenos días, José La Luz. Buenos días, Julio. Buenos días a doña Consuelo, a Lenchi, a Nivelca. Saludos a nuestra querida audiencia local e internacional. Buenos días a todos. Bueno, varias cosas que considero importantes para compartir con ustedes. Lo primero es que con relación al movimiento 14 de junio, yo pienso que esa historia hay que seguir contándola. Si hay algo que pudiera uno tener pendiente con la ley de cine, es que esa ley como que obligue a los productores de cine o a los que tienen este tema de la industria del cine a que una cuota del cine subsidiado por el Estado se vincule a temas históricos o de interés social, porque realmente hay cine biográfico sumamente aburrido, pero hay cine biográfico sumamente entretenido, hay cine histórico sumamente aburrido, pero hay cine histórico muy entretenido. Yo creo que esa historia de Manolo Tavares y de los que se alzaron con él a la montaña, que debería empezar con el horrendo asesinato de las Mirabal y luego con el gobierno de Bosch, y debería culminar con el alzamiento de Manolo, sería una gran historia que tendría drama, que tendría acción, que tendría historia, pero además esos son los temas que permiten a los actores y actrices desarrollarse de verdad, meterse en los personajes. Yo respeto muchísimo todos los géneros ligeros de comedia y de chiste, pero esas son las historias cinematográficas que crean y desarrollan los actores y las actrices. Y yo creo que ahí hay una gran historia que el cine dominicano debe contar. Ese alzamiento de Manolo Tavares Justo y sus compañeros, que fueron muchísimos, tengo aquí los nombres, pero esa no es la idea del programa de hoy. Por eso quise provocar a Lenchi y a doña Consuelo, para que hablaran un poco de eso, que la sociedad no lo conoce. Igual que el asalto al Hotel Matún, eso tiene que ser contado en una película. Ese es uno de los capítulos más heroicos y más hermosos que tiene América Latina, el asalto al Matún, que también merece ser contado por el cine dominicano. Y ojalá que se animen los productores. Yo estaba ese día en la calle, José, el día del Hotel Matún. Sí. Claro, no como combatiente, nada de eso. Yo era un carajito, un muchachito. Pero sí mi padre, viejo. Yo recuerdo eso del Matún. Y la verdad es que si no actuaban rápido los militares, ante todo los norteamericanos que todavía estaban en el país, aquí se suponía que iba a haber una revuelta en Santiago y toda la región. Por lo menos yo siendo niño fui testigo de los preparativos que estaba en lo que estaba mi padre. Que por cierto, camino al Matún, una bala le chocó, ya muerta, le chocó en la pared y le dio en una pierna en la calle del Sol, próximo al Matún. Pero bueno, se estaba planificando un contrasalto popular. Esa sería una gran historia si la llevan al cine, la del Matún y la de Manolo también, por el drama, por la Navidad, por el frío, por las precariedades, por el engaño del gobierno de los triunviratos, por lo de las Mirabal, por el derrocamiento de Bosch. Obviamente, esa es una película con presupuesto, porque hay que revivir en estudios todo aquello, aunque ahora la tecnología y la virtualización ayuda muchísimo para conseguir todos esos escenarios ficticios. Pero realmente ahí en el Hotel Matún estuvo don Marino Almanzar, que murió el mes pasado, que era como un padrino para mí, una de las personas que me enseñó muchísimas de las cosas que yo sé. Murió el mes pasado, no fueron ni 30 gente a despedirlo. Un tipo que tenía como 20 años cuando se produjo lo del Matún y que arriesgó su vida en ese hotel ahí. Pero esa es la situación, esa es la sociedad. Lo del Matún, José, disculpa que te interrumpa, aprovechando este momento de recuperación histórica. Lo del Matún viene desde el cementerio de Santiago. Desde el cementerio, porque claro. Porque esa amenaza ya estaba. Porque ahí fue Camaño con todo su Estado Mayor y otros combatientes constitucionalistas a rendir honores a un coronel muerto, al mentor de la Revolución de Abril, que fue
el coronel Fernández Domínguez. Fernández Domínguez en Santiago. Fueron a la tumba de él, creo que en ocasión de un aniversario de su nacimiento, algo así. No, era que se cumplía mes de su muerte, creo. Un mes o algo así. Fueron a él celebrar murió en la algo. toma del Palacio. Sí. Entonces ya en un hotel que queda frente al cementerio en Santiago, no recuerdo el nombre, tenía un hotel, un nombre de un país, no recuerdo bien. Allí ya estaban apostados militares con armas largas, apuntando hacia el cementerio. Y había francotiradores en el entorno. Ellos estaban advertidos ya. Y de ahí se fueron al Matún, a un sitio más o menos seguro, a almorzar y a descansar. Y es cuando ocurre ese atentado planificado, que fracasó, por cierto, pero se llevó la vida de otro coronel, que fue el coronel... Sí, de Lora Fernández. Lora Fernández. Bueno, señores, miren, nada. Tenemos pendiente ese cine histórico para engrandecer esos personajes que se sacrificaron por nuestras libertades. Miren, buena idea, que lo tome la dirección de cine, buena idea. Hay que hacerlo, hay que ponerle una cuota de cine histórico y cultural para que fortalezca nuestra identidad nacional y nuestra historia al cine subsidiado. Por otro lado, el PLD terminó en el día de ayer su plenaria, la segunda ya con la dirigencia del partido, los miembros del CC, los presidentes provinciales, municipales, de seccionales, los presidentes de intermedios. Esa era la segunda plenaria, ya se había hecho la territorial, la municipal y la de seccionales, y entonces ya se discutió todo, los 13 documentos, van a salir cosas interesantes de ese proceso, y ya no se pudo hacer físicamente por las restricciones que el gobierno impuso con el tema de el decreto 698 que se emitió para limitar la circulación y las reuniones por la crudeza de la pandemia. Se iba a hacer en el pabellón de voleibol, pero se hizo virtual a través de una plataforma que se conoce como Blackboard y dio un resultado impresionante. Se montaron 7 salas virtuales. En cada sala había aproximadamente 500 personas discutiendo los 13 temas que surgieron del inicio del Congreso, donde está la línea política nacional, los estatutos, el secretariado, todo ese tipo de cosas. Todo eso está muy bien. Yo solamente no me gusta lo propuesto en el artículo 27, que es que crea 2 vicepresidencias, y en el organigrama la ponen como por encima de la Secretaría General. Pero son 2 vicepresidencias que le dan un carácter como corporativo al PLD, como si el PLD fuera una empresa privada. Eso no me gusta, pero en sentido general esa discusión ha sido riquísima. Faltaron temas ahí, hubo gente que incómoda, pero el balance es sumamente positivo. Ahora tenemos que entrar el año que viene ya en la otra etapa, que es la renovación del partido. Quiénes se quedan en el comité político, quiénes se van, lo mismo para el comité central, cómo se va a ese proceso, la elección del presidente o la presidenta, el secretario o la secretaria general, para saber entonces cómo el PLD va a conformar su oposición al gobierno en favor de la mayoría de los intereses de la sociedad. Ya se cierra un ciclo y se abre otro ciclo, y ver cómo esa transición se da de la mejor manera posible. Yo tengo muchísima confianza y esperanza depositada en que el PLD, si hace lo correcto, si lee correctamente las señales que ha mandado la sociedad en este 47 aniversario tan difícil para el PLD, pero lleno de tantas oportunidades, vamos a seguir adelante. Veo mucha potencialidad en el PLD, se lo debemos a Juan Bosch, es renovar ese partido y ponerlos en condiciones de volver a competir. Pero tenemos que poner mucho énfasis en el tema de la transparencia y de la fiscalización, que para mí fue lo que arrastró al PLD a todos estos escándalos de corrupción. Se perdieron sin capacidad de fiscalizar y sin capacidad de prevenir los escándalos de corrupción, y todos los aportes económicos, sociales, culturales, institucionales que se hicieron no se ven. Solamente se ve las manchas de la corrupción, y a eso tenemos que volver, a esa institucionalidad que el PLD promovía cuando era dirigido por Juan Bosch. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Leonel y Danilo hicieron grandes aportes electorales al partido, pero en el término ideológico
el PLD se debilitó bastante con el liderazgo de ellos dos. Y tenemos que volver a recuperar esa parte ideológica para generar una armonía entre ese pragmatismo electoral de Leonel y Danilo y la calidad del liderazgo, el fondo del liderazgo de Bosch. Eso es lo que hay que armonizar. Si me toca jugar algún rol en el PLD, ese será mi propósito, además de ¿qué? De modernizar el partido. Ya el PLD tiene en sus manos la propuesta, yo la hice, pasó con más de un 80% de aprobación para convertir al PLD en la organización política más moderna de América Latina. Una plataforma de servicio, ya lo tienen en sus manos. Si le hacen caso a eso, en un par de años ya el PLD está totalmente recuperado. Y distanciarse de todo el que sea procesado por corrupción. El PLD tiene que distanciarse de todo aquel o aquella que sea procesado por corrupción. Distanciarse, desearle suerte, pero distanciarse. Porque el PLD no manda a nadie a violar las leyes. A nadie. Y esa tiene que ser una posición firme del partido. Por otro lado, señores, miren, José Ignacio Paliza fue al programa de Agenda de Héctor Herrera Cabral, nuestro amigo, y planteó ahí que el gobierno está planificando hacer una reforma tipo la de 1992. Ya doña Consuelo decía que Ciriaco Cruz, él es director de la Escuela de Economía de INTE, doña Consuelo, Ciriaco Cruz. Activa su micrófono, doña Consuelo. Vicedecano de Economía. Bueno, pues deberíamos entrevistarlo, porque Ciriaco Cruz dice que no son los mismos tiempos. Y yo voy a explicar por qué ahora. Pero antes, Ignacio Paliza, en la entrevista con Héctor Herrera, dijo dos cosas que a mí me llaman la atención. Dijo que va a ser una reforma similar a la que auspició el extinto presidente Joaquín Balaguer a principios de los 90. Y eso, decía doña Consuelo, que ha creado cierta incertidumbre entre empresarios y economistas como esta de Ciriaco Cruz. Sí. Bueno, ahí dice Paliza que van a tratar de que la mayoría de la población pague, que no paga, y van a tratar de alivianar la carga a los que más pagan. Bueno, eso en términos fiscales se interpreta de la siguiente manera. Se va a ampliar la base y se va a bajar la tasa. Eso es lo que se piensa. Así es que se interpreta fiscalmente lo que dijo Paliza. Se va a ampliar la base imponible para que todo el mundo pague. Sí. O se va a ampliar la base de los contribuyentes, porque recuerden ustedes que el 57% de los dominicanos y dominicanas no pagan impuestos directos. Solamente pagan impuestos indirectos a través del consumo, pero no pagan impuestos sobre la renta, ni siquiera están a la vista de la autoridad fiscal, porque toda su participación económica es informal. El 57% de la economía. Esa es una de las grandes, ese es uno de las grandes lagunas que tuvieron los 20 años de gobierno del PLD, que no planificaron y organizaron la sociedad. De hecho, en el 2012, cuando Danilo llegó al gobierno, en la reforma fiscal que se hizo, se propuso la figura de el impuesto cero o el impuesto vacío para aplicárselo a todo el mundo, no para que pagaran impuestos, sino para ir teniéndolos a la vista, incorporándolos, aunque no pagaran. Y eso se dejó en el tintero, no se aplicó, está ahí, está aprobado en la ley. Pero lo que se interpreta, lo que dice Paliza, es que van a ampliar la base y a bajar la tasa. Eso pudiera ser muy competitivo en términos fiscales. Ahora, ¿por qué dice Ciriaco Cruz de INTEC que no son los mismos tiempos? Bueno, ¿por qué? Porque esa reforma Balaguer la facilitó, pero no es iniciativa de Balaguer. Eso es iniciativa de cuando cae el muro de Berlín en Washington, se produce una conferencia y todos los organismos internacionales, que todos tienen su oficina en Washington, inician una serie de discusiones y hay un economista que no recuerdo ahora su nombre, creo que apellido Wall, no recuerdo su nombre, que plantea un documento en el que recoge
todas las reformas que debían promoverse en América Latina después de la caída del comunismo. Entonces, a eso se le conoce como Consenso de Washington. Y esto está recogido en la página número 15 de los fundamentos del liderazgo responsable. ¿Qué dice ahí? Dice lo siguiente. En 1989, las agencias de Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, el liderazgo económico norteamericano se reunieron en la capital estadounidense y aprobaron el Consenso de Washington, un programa de recuperación económica tras la caída del muro de Berlín que incluía 10 recomendaciones para nuestros países. 10 recomendaciones. Esa era la receta, el manual. Esas recomendaciones fueron disciplina fiscal, eliminación de subsidios, reforma tributaria. ¿Vieron ahí? Reforma tributaria. Liberalización de la tasa de cambio y de los tipos de interés, eliminación de barreras a la inversión extranjera, liberalización del comercio, desregulación del mercado para favorecer la competencia, supervisión prudente de los mercados financieros. Mentira, eso es desregulación de las normas financieras. Eso fue lo que permitió el escándalo de Baninter y del Banco del Progreso. Supervisión prudente de los mercados financieros, protección al consumidor y privatización de las empresas del Estado. Esa es la receta del Consenso de Washington. Por eso es que Ciriaco Cruz de Intec dice, no son los mismos tiempos. ¿Quién promovió aquí esa agenda? La Fundación Economía y Desarrollo de Andy Dawager promovió esa agenda aquí. José, el modelo neoliberal. Ese es el modelo neoliberal. Ellos recogieron toda esa propuesta en un libro que se llamaba La Reforma, que yo lo tengo, un gran libro, y se lo entregaron a Lionel cuando Lionel ganó. Y esa reforma, Lionel la aplicó continuando la primera que hizo Balaguer, que es la segunda receta, la tercera. Disciplina fiscal es la primera, esa es parte de la reforma. Eliminación de subsidios, reforma tributaria, es la tercera receta. Balaguer llevó a cabo lo que Washington quería en el Consenso de Washington. Y la Fundación Economía y Desarrollo promovía en un programa que tenían en Teleantilla todos los domingos esa reforma. Y escribían artículos interesantísimos que yo y un pequeñito grupo de estudiantes lo discutíamos en la UAS. Perdón, pero José, perdone. Además de lo que ocurrió a partir del 90, a partir del Consenso de Washington, las reformas se iniciaron en la República Dominicana en la administración de Salvador Jorge Blanco. Y claro, con la creación del ITEBI, pero ya era parte de ese proceso. Que se crea, exactamente. Ahí empezaron las reformas, incluso ya el costo político por adelantado de lo que después se ampliaría. Pero Balaguer sí no las aceptó. Un alto costo político. Un alto costo. A Balaguer lo tumban, a Balaguer le quitan los 2 años por los refugiados y porque no aceptaba el Consenso de Washington. Balaguer nunca aceptó a privatizar. Andy le llevó ese libraco que para lo que sirve para agarrar la puerta cuando hace mucho. No, doña Consuelo, la reforma es un gran libro. Sí, de este tamaño. Sí, un libro, yo lo tengo. ¿Cómo había que privatizar las empresas del Estado? De este gordo, Son 10. Y Balaguer se lo pagó, pagado, porque sabía que eran los yanquis que lo estaban mandando. Porque Andy era el agente del neoliberalismo aquí. Bueno, eran Andy, el programa lo tenían Andy, Aníbal de Castro y José Israel Cuello era. No, bueno, José Israel pasó por ahí, pero después entró Jaime que había. No. Perdón, era Pedro Delgado Malagón. No. Sí, yo no te voy a recordar a uno que estaba ahí que después hizo así. No, mire, era. Pero a Balaguer no lo meten en eso, no. Balaguer sí, pero Delgado Malagón le decía así como no, y no lo hacía. Por eso le quitaron los 2 años. Estaba Aníbal de Castro, pero Delgado Malagón, y después entró Jaime Aristi. Jaime Aristi después entró. Ahora, ¿cuál es el balance de esa reforma de principios de los 90 y finales de los 80? Porque si ustedes buscan la creación del IVA, que es como se conoce el ITEBI en América Latina, ustedes verán que coincide con ese proceso. El impuesto indirecto más importante de todas las economías de América Latina. Nosotros le pagábamos 200 millones de pesos podridos, como decía un director de periódico, Cuchito Álvarez,
200 millones de pesos podridos a la CDE a final de año para pagar las luces y ahora estamos pagando 2.000 millones de dólares a los que se quedaron con las empresas eléctricas. Pero sí, eso tiene su cuestionamiento, pero el balance en términos macroeconómicos de esa reforma es positivo. ¿Por qué? Es positivo. En ninguna parte del mundo ha sido positivo. Sí. Pero le voy a decir por qué. En el año 90 nosotros teníamos un presupuesto como expresión del PIB de 20.000 millones de pesos, menos de 20.000 millones de pesos. Y ahora, ¿qué presupuesto tenemos como expresión del PIB? 1 billón de pesos. La economía ha crecido más de 40 veces después de esa reforma. Y eso hay que valorarlo. Ahora, poner a pagar, para cerrar, Julio, poner a pagar impuestos. ¿Cómo se ha redistribuido esa riqueza? Por ahí es que tú tienes que empezar. Bueno, ya por eso hablaba ahorita, doña Consuelo, de eso es que quiero terminar. Todos mis enfoques de política pública en materia de seguridad comienzan con la organización y la formalización de la familia. Si tú no formalizas la familia dominicana, si tú no lo pones a la vista de la educación, a la vista de los impuestos, a la vista de la salud, a la vista de las instituciones del Estado, este país no, aunque crezca económicamente lo que quiera, no va a poder desarrollarse. La clave para el desarrollo es formalizar la familia y la sociedad, porque el 57% es informal y eso impide que la sociedad se organice. Con esto termino, Julio. Ahora hay fase. Hay que darle subsidio directo porque el 57 no tiene empleador. José, conseguí el libro. Sí, perdón. Conseguí el libro. Oportunidades. Te voy a mandar de regalo el libro de Mariana Mazzucato con doble Z, que es la crítica de ese modelo neoliberal y lo que ha ocasionado a la humanidad. Es un gran debate. Está de moda, está de moda. Vamos a invitar a Siriaco, te lo voy a mandar de regalo. Social. Bien. Que lo dirige también un intesiano, Rafael Toribio, Siriaco que de ha la sido UAS. convocado para este tema, y yo creo que el Sol de la Mañana debe convertirse en el espacio para ese debate de reforma fiscal, porque yo creo que ahí hay una gran oportunidad para el pueblo dominicano si el gobierno sabe aprovechar el momento que está viviendo. En este momento hay que pasar la reforma para que no le ocurra a ellos lo que le pasó a Jorge Blanco, que no supo pasar la reforma en el momento adecuado y generó un choque social. Ahora el gobierno tiene que aprovechar el control de todas las herramientas y la debilidad de la oposición para pasar esa reforma rápido, antes de que la oposición del PLD se recupere. Danilo no la ¡Cambio fuera!